continuamos. Santa, seguimos en vivo a través de la pantalla de Canal 10. ¿Cuántos mensajes tenemos? Muchos mensajes que van llegando, algunos al respecto del tema que vamos a tratar ahora. ¿Cuál es, Ximena? Embarazo adolescente. Para ello hemos invitado a dos profesionales de trabajo social desde el Colegio de Profesionales de esta universidad. Tienen una postura con respecto al embarazo adolescente, y Candelaria y Gabriela nos van a contar un poquito al respecto. ¿Cuál es esa visión, esa mirada que tienen ustedes? Gracias por estar, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En realidad, en el Colegio de Profesionales estamos pensando el tema del embarazo adolescente como una temática pluricausal en donde nos interesa poder entender al adolescente como sujeto portador de derechos, más allá del embarazo o no, y particularmente en la situación de embarazo, pensar el adolescente que ha buscado o no el embarazo, y en función de eso poder pensar alternativas o esto de problematizar o no la situación puntual que atraviesan los adolescentes. ¿Por qué siempre se problematiza en general? O sea, cuando un adolescente está embarazado, siempre ya de por sí es como que hay un paradigma, el adolescente embarazado es un problema. Quizás porque no es lo que se espera para la edad. Sabemos que la adolescencia es una etapa de la vida en desarrollo, en construcción de identidad, entonces no es por ahí lo que se espera para la edad, y es una mirada desde el adulto hacia los adolescentes. Por ahí, retomando lo que decía Cande, hay que mirar a los adolescentes en esta etapa con posibilidades de tomar decisiones que son propias para esta etapa de desarrollo. Entonces, desde ese lugar, y volvemos a esto, decir que si es planificado o no, pues siempre el problema es saber si es un embarazo no deseado o no planificado, y sí, puede haber consecuencias, digamos, en estas situaciones que se vulneren derechos por la situación de embarazo, pero no siempre es un problema. Exacto. Recién hicieron referencia a que son sujetos con derecho. ¿Podemos ampliar ese concepto con respecto a la visión que manejan ustedes? Nosotros consideramos, y la Convención de los Derechos del Niño también, y las leyes que están avaladas de la Convención, el hecho de que los adolescentes son sujetos que tienen voz y pueden plantear ellos mismos cuáles son sus necesidades, y en función de eso también son quienes deberían ser tenidos en cuenta a la hora de planificar políticas públicas y a la hora de pensarlos como actores sociales. Generalmente, como decía Gabriela, son los adultos los que decidimos, bueno, políticas educativas, políticas de salud, distintos tipos de políticas en donde se contempla al adolescente. Y muy pocas veces se les pregunta a ellos qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y por eso esa podría ser una de las causas, digamos, de que después estas políticas no den el resultado que por ahí se está esperando. Bueno, chicas, las invito a compartir un pequeño informe con respecto al embarazo adolescente aquí en Buenos Aires. A ver. Se considera embarazo precoz a aquel embarazo que se produce entre la adolescencia inicial o pubertad y el final de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años, y la mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados como no deseados. En estos casos, se abren debates sobre las posibles falencias en la educación sexual de los jóvenes, en la falta de diálogo familiar o en la incitación por parte de medios y contextos sociales. ¿Qué consecuencias sociales tienen estos embarazos? ¿Existen realmente consecuencias físicas en las mamás adolescentes? ¿Están preparadas las adolescentes para ser madres? Para responder estas y otras preguntas es que hoy en Buenas y Santas hablamos con especialistas sobre embarazo precoz. Bueno, a partir de este pequeño informe, las preguntas puntualmente vinculadas al ámbito estatal. ¿Cuál es su postura con respecto a la existencia de ciertas leyes al respecto? Hay una serie de leyes que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, vinculadas desde el ámbito de salud, desde el ámbito educativo, pero lo que nos parece por ahí es que en principio hay baches legales, ausente la voz del adolescente. Entonces, en la medida en que no se los escucha a ellos, es como que siempre hay una distancia entre la implementación de la política y lo que los adolescentes y jóvenes necesitan o esperan o van a hacer efectivo en la vida cotidiana. ¿Y quiénes contienen a estos adolescentes? ¿Hay quien los contenga, mejor dicho? En realidad, de la contención del adolescente somos responsables todos, ¿no es cierto? Como sociedad, nosotros hablamos de que el embarazo no deseado en la adolescencia o cualquier etapa de la vida, digamos, es un problema
conjunto de salud pública, que tiene que ver con como planteaba Candelaria, que no se esté implementando o no tenga llegada políticas o programas como lo que tiene que ver con la educación sexual en las escuelas, que sabemos que existe, hay una ley nacional, hay leyes provinciales, pero no se implementa, no se está implementando. O sea, que forma parte, digamos, esto de eso, de la educación sexual. Totalmente, totalmente. Tiene que ver con cómo entendemos a la sexualidad. La sexualidad es parte de la vida, del desarrollo, y poder hablar, que sea algo cotidiano y entender que es algo, nuestra sexualidad y la elección de tener hijos o no, es parte de una elección de vida y que para eso necesitamos conocer. ¿Qué pasa hoy cuando una chica adolescente que todavía no terminó el secundario, que no tiene una pareja estable, bueno, queda embarazada y es mamá? La única contención hoy por hoy que hay acá en Argentina, que es la familia, digamos. En realidad no habría una respuesta puntual para esa pregunta porque en cada adolescente tenemos todas las particularidades de esa situación, digamos. Cada adolescente tiene un grupo familiar, primero que es una persona individual, tiene un grupo familiar particular, un contexto particular también. Hay escuelas, por ejemplo, que hoy en día están contemplando esto y están respetando el horario de lactancia y que están dando ciertas posibilidades para que las chicas continúen la escuela. Un avance, digamos. Totalmente. Hay otras en las que todavía se está peleando para que eso se logre. En el Estado hay espacios en donde también se los atiende, no teniendo en cuenta todas las particularidades, pero en algunos espacios se los está atendiendo. Lo que nosotros estamos planteando es, por un lado, que como sociedad entre todos tenemos que hacernos cargo de esta situación, y por otro lado, que se efectivicen estas políticas, porque en muchas oportunidades depende más de la voluntad de los profesionales involucrados que de lineamientos que lo establezcan de manera determinada. ¿Cómo pueden que puede influir, cómo creen ustedes que puede influir? Por ejemplo, en DirecTV hay un programa que se llama Mamá Joven, que trata un poco este tema. En el canal de MTV hay otro programa que es sobre chicas muy jóvenes que son madres. Es como una moda. ¿Los medios pueden ayudar de alguna forma, quiero decir? ¿O no? No sé, yo no podría contestar yo eso. No podría contestarte si pueden ayudar o no. No creo que haya una receta. O sea, muchas veces el problema es esto, de que encasillamos en que el embarazo es un problema, que el adolescente es conflictivo y desde ahí tenemos la mirada del sesgada en ese tema. Y puntualmente cuando se produce el embarazo adolescente, hablamos de que ese adolescente tiene derecho, tiene voz, decide continuar con ese embarazo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Con qué cuenta? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué programas vigentes? Puede presentarse en un hospital público o privado o una clínica privada en donde se hace la atención de cualquier otro tipo de embarazo, un embarazo de cualquier edad. Por eso nosotros planteamos que el problema en realidad del embarazo es si es deseado o no es deseado, más allá de la etapa evolutiva en la que se encuentre. Claro. Un adolescente en cualquier lugar que se presente, cualquier clínica que se presente va a ser atendida como cualquier otro embarazo. Y con respecto a la educación, los establecimientos educativos, el rol que deben cumplir, ¿cuál es su postura al respecto? Es decir, el colegio, educación sexual. Bueno, es lo que decía. Que deberían brindarse ampliamente, o sea, hablar de todos los aspectos que tienen que ver con la sexualidad, lo biológico, lo emocional, lo social, que tiene que ver con esto y que se pueda hablar libremente, digamos, que sigue siendo un tema problemático para hablarlo. Entonces, la escuela es como un ámbito donde hay alguien donde están contenidos y puede hablarse del tema, debería hablarse. Hay cosas donde serían instructivas y hay otras cosas donde sería generar un ámbito de confianza donde los adolescentes puedan hablar del tema y sacarse dudas. Y de acuerdo a su óptica, ¿cuál consideran que es la falla, entre comillas, principal? ¿La falta de información, la falta de educación, la falta de conocimiento con respecto a los métodos anticonceptivos, por ejemplo? De acuerdo a su experiencia. Es una mezcla entre todos. Básicamente yo quería retomar lo que decía Gabriela, esto de que las instituciones, la escuela, por ejemplo, no termina de brindar los espacios porque también se hace eco de lo que hacemos como sociedad. Digo, hablar de sexualidad en la Argentina hoy sigue siendo un tabú, hablar de padre a hijo sobre la sexualidad sigue siendo, seguimos pensando que la sexualidad hay que abordarla en la adolescencia, cuando en realidad es algo que viene con nosotros desde el nacimiento, digamos, hay como todavía que trabajar todo eso para después sí poder plantear el tema de la anticoncepción y poder pensar en
en cómo disfrutar la sexualidad y las alternativas incluso que hay de disfrute de opciones sexuales, que son temas que generan como rispideces importantes en muchos lugares. Bueno, puntualmente con respecto a los métodos anticonceptivos que existen, desde la producción de Buenas y Santas decidimos salir a las calles de Córdoba, conversar con adolescentes y ver cuáles son los métodos que conocen. Y estos señores nos decían los cordobeses. A ver. Buena pregunta. Bueno. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? El preservativo. El preservativo. Y las pastillas, inyecciones, preservativos. Las pastillas. Pastillas, preservativos. Las pastillas y preservativo. Y bueno, el preservativo, el DIU. Preservativo, DIU, inyectables, el preservativo de mujer, que viene también. No, hay muchos métodos. Pastilla y preservativo. Pero la adolescencia no los usa. Bueno, estaban los cordobeses adolescentes opinando con respecto a la educación sexual, puntualmente los métodos anticonceptivos que conocen. Ustedes, chicas, ¿qué opinan al respecto sobre justamente las respuestas que obteníamos de la gente? Y lo más importante es que puedan asesorarse en lugares donde corresponde. Lo ideal es tener en un centro de salud, un hospital, en donde tengan a alguien con quien tengan confianza, que esté especializado en el tema, que tengan en claro que no es necesario que estén acompañados por un adulto para hacerlo, que eso es muy importante, porque muchas veces, y es muy importante que los profesionales también sepamos eso, porque muchas veces es algo que hace que un adolescente que llega a un consultorio a consultar le dicen: no, para darte un método anticonceptivo tenés que venir con tu mamá, con tu papá. Eso no es necesario a partir de los 14 años. ¿Eso es así por ley? Sí, es importante eso. Entonces, eso... Disculpa que te interrumpa, pero a partir de los 14 años, un adolescente puede ir a un consultorio a informarse y a que le brinden un método anticonceptivo sin necesidad del acompañamiento de un mayor. Sí. El Código Civil nos otorga capacidad de discernimiento a partir de los 14 años. Y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva plantea de que no es necesario, es una opción, queda a criterio, pero no es necesario que estén acompañados. Ustedes hicieron referencia varias veces a que todos, como sociedad, debemos contener a ese adolescente. ¿Cuál sería el mensaje final con respecto a este tema que hemos tratado hoy desde la óptica, por supuesto, de los trabajadores sociales? Personalmente considero que tenemos que empezar a valorar a los adolescentes, escucharlos, tenerlos en cuenta a partir de sus particularidades, para que la redundancia, sin preconceptos o miradas estancas de el adolescente debería, y descubrir la riqueza que tiene la edad en sí misma, que tiene que ver con gente con mucha más energía, con muchas más ganas, y que por ahí están buscando sus caminos que no necesariamente son los que los adultos estamos pretendiendo que sigan. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo que hayan estado. Vamos a continuar haciendo referencia a este tema del embarazo adolescente. Vamos a invitar a médicos. Hoy tuvimos una visión desde el punto de vista de la Universidad de Trabajo Social, una visión interesante, una visión para compartir. Próximamente vamos a conocer la postura y la información que brindan los profesionales médicos. Nos vamos al corte. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Tras el homenaje a Gustavo Cerati, conjuntamente con los chicos de Planeador B. Ya venimos. Ya venimos.